Que el Señor los bendiga en esta mañana. Le damos gracias a Dios que una vez más podemos estar juntos. Y hoy traigo de parte del Señor una reflexión que tenemos que cada uno de nosotros tener, que tenemos que fortalecer, que es el carácter. El carácter es el lugar donde Dios obra, el carácter es el lugar donde Dios nos moldea. Todos sabemos que el temperamento lo hemos heredado cada uno de nuestros padres, pero el carácter es aquello que forjamos a medida que vamos desarrollando nuestra vida. Y en ese carácter es donde se desarrolla algo importantísimo que Dios puso en nosotros, que es la fe. La fe, estaba mirando, se caracteriza por estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? La fe está en el fruto del Espíritu Santo, pero también es un don que pone Dios. Es la llave que nos permite a nosotros movernos, vivir, es la contraseña que nos puso el Señor de alguna manera para poder vincularnos con Él. La palabra dice en Hebreos capítulo 11, del 6 en adelante, es imposible agradar a Dios sin fe, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensan a aquellos que lo buscan. ¿Dónde nosotros depositamos nuestra fe? ¿De qué manera nosotros creemos lo que Dios nos dice? Porque le dice claramente el Señor que es imposible agradar a Dios si no tenemos esa fe. Y tenemos que decirle en nuestro corazón, ¿no?, que si nos acercamos a pedir algo, si nos acercamos a ser agradecidos, si nos acercamos a necesitar algo de Dios, tenemos que creer que Él existe y que Él en su momento nos va a dar la recompensa de aquellos esfuerzos que hagamos, de aquella fe que pongamos en Él. Y esto trae a colación algo que estaba leyendo de una persona que de alguna manera nos hace probar la fe, ¿no?, del Señor. Y este es un equilibrista que estaba en un lugar muy alto, en una cuerda floja. Aquellos que hemos visto esas experiencias, a algunos les generan cierto pánico porque las alturas son muy grandes y a veces uno se pregunta cómo pueden lograr esas personas hacer un equilibrio a tal altura y en una cuerda. Bueno, esta persona había tendido una cuerda en un precipicio, de una ladera a la otra, y muy fácilmente iba de un lado al otro sin ninguna dificultad. Pero cuando vio que eso era fácil y había una multitud a su alrededor, agregó a la experiencia una carretilla. Entonces ya no solo hacía el equilibrio solo, sino que lo hacía con una carretilla, y esa carretilla llena de ladrillos. Y para el asombro de todos, se encontró que todos estaban ahí mirando cómo él se desarrollaba en esa carretilla, llevando de un lado a otro la carretilla sin ninguna dificultad. Cuando vuelve de nuevo a la orilla, le dice a todo el público, le dice: ¿ustedes creen que yo podría hacer esto también con un hombre en lugar de los ladrillos? Y toda la multitud dice: por supuesto que sí, porque hemos visto cómo la habilidad que tenés para desarrollar esta experiencia. Bueno, entonces necesito que uno de ustedes sea el voluntario para poder ponerlo en la carretilla y poder hacer esta experiencia. Por supuesto, cuando las manos que aplaudían, las manos que estaban dispuestas a ver esa experiencia, cuando ya se quiso involucrar a alguien en forma personal, esas manos se bajaron y las personas empezaron a alejarse y no tuvo ni un solo voluntario dispuesto a desarrollar ese camino por la cuerda floja. De alguna manera, nosotros, Dios te va a probar tu fe, va a probar mi fe. Dios en algún momento va a ponerte alguna persona que te va a decir: bueno, nosotros queremos que vos demuestres la fe que decís que tenés en alguna situación en particular. Y todos nosotros sabemos y creemos que no es solamente lo que nosotros podamos confesar con nuestros labios, sino precisamente que fe significa tener un compromiso, una entrega. La fe significa poner en acción lo que Dios puso en tu corazón. No solo alcanza con creer, sino es poner en hechos concretos lo que nosotros tenemos y hemos creído a través de tener ese encuentro con el Señor. Por eso nosotros tenemos que fortalecer ese carácter. Tenemos que ser fuertes como iglesia, como familias, como personas delante de Dios, para que tu carácter, el carácter de Cristo, ser mansos y humilde de corazón, pueda tener la suficiente capacidad para que cuando sea desafiado a distintas cuestiones, dificultades, problemas, ese carácter pueda contener esa fe. Y la fe actúa en los momentos de dificultad, la fe actúa en los momentos de peligro, la fe actúa en los momentos de necesidad, la fe
actúa cuando tenés un problema. Seguramente nos ha pasado y tenemos que ahí en ese momento actuar con fe y animarnos a cruzar esa cuerda floja que a veces nos pide Dios para que nosotros podamos demostrar nuestra fe. La fe se tiene que demostrar con lo que hacemos, no con lo que decimos solamente, sino con lo que hacemos. Y quería ir a la palabra en esta mañana en Santiago capítulo 2, del 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice, que te vaya bien, abríguese y coman hasta saciarse, pero no le da lo necesario para su cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así que también la fe, por sí sola, si no tiene obras, está muerta. La fe actúa y es fundamental para sobreponernos en todas las adversidades. Nosotros sabemos que la fe nos va a hacer mover montañas. La palabra dice que la fe puede hacer desarraigar algo y plantarlo al otro lado. La fe nos puede hacer caminar sobre el agua. Pero es necesario en este tiempo que estamos viviendo que nosotros pongamos en obra la fe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y esa fe es inseparable, dice Santiago, de lo que nosotros podamos hacer. O sea, es imposible tener fe solamente y no poner obras. Tenemos que lograr que vayan siempre juntas, la fe que vaya haciendo obras, que vaya sembrando las obras que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso recordaba y tenía agendado acá que en la antigüedad Platón en la Academia de Atenas tenía en la puerta del lugar donde él enseñaba sus clases, decía que acá no puede entrar nadie sino que nadie que sepa geometría, ¿no? Acá por esta puerta decía nadie puede entrar que no sepa geometría. Y por supuesto, muchos quedaron afuera de esa enseñanza, muchos no lograban entrar y ser capacitados por Platón, pero para él era importante que los que realmente entraran por esa puerta eran personas capacitadas, que realmente buscaran, que tuvieran un conocimiento previo de lo que él quería enseñar. Y esa exigencia es la que de alguna manera nos pide Dios, porque el Señor habla permanentemente de la fe. Jesús cada vez que hacía un milagro, por lo general, en muchos de los textos bíblicos que encontramos, siempre acompaña la sanidad, la salvación, la liberación de algo que estamos tocando en esta mañana. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha libertado, tu fe te ha hecho libre, tu fe ha logrado lo que querías. Descubrí en la Escritura dos lugares donde el Señor se asombra. Y uno de los primeros asombros que vemos de Jesucristo en la palabra lo encontré en Lucas capítulo 7, del 9 en adelante, y que tienen precisamente que ver con la fe. Si todos recordamos la historia bíblica, encontramos al centurión que va en camino al Señor y le pide que sea sanado su siervo. ¿Recuerdan ese pasaje, ese texto bíblico? Y que ve el centurión el poder del Señor actuando y que le dice, mira, no es necesario que te muevas de acá, no es necesario que vayas hasta el lugar donde está mi siervo enfermo, sino que solamente con decir la palabra seguramente lo vas a sanar. ¿Y qué reflexión hace Jesucristo? Dice, no he visto fe ni siquiera tan grande en Israel como la que estoy viendo ahora. Se asombró de ver semejante fe. El segundo asombro que tiene que ver justamente con la característica al revés. Dice la palabra en Marcos capítulo 6, del 5 al 6, que él fue rechazado en su pueblo natal, en el lugar donde él había nacido, Nazaret, en la zona de Jerusalén, y en ese lugar donde él predicaba, donde pensaba que iba a ser más reconocido, en ese lugar lo lleva a asombrarse nuevamente. Dice que la incredulidad de ese pueblo lo llevó a no hacer muchos milagros, sino que esa fe no estaba bien depositada. Dice el libro de Hebreos capítulo 4 del 2 en adelante, dice, porque a nosotros, dice el escritor de Hebreos, lo mismo que a ellos se nos ha anunciado las buenas noticias, pero el mensaje que escucharon no les sirvió para nada. ¿Por qué? Porque no unieron la fe ni prestaron atención al mensaje con lo que tenían que hacer. Qué importante que nosotros en esta mañana podamos recordar eso, ¿no? Que si la fe sin obra es vana. Que podamos asombrar al Señor, que encontramos ahí al centurión,
creyendo que no es tan necesario que el Señor se mueva de un lugar a otro, sino que por fe iba a ser sanado ese siervo. Y que no nos encuentre el Señor asombrándonos de nosotros por esa actitud de incredulidad que podamos nosotros tener en algún momento de nuestra vida. La Biblia marca muchas acciones de fe. Somos salvos por medio de la fe, que vivimos por fe, no por vista. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Que nosotros en esta mañana podamos aferrarnos a esa situación porque necesitamos generar obras. Tenemos que alimentarlo y ejercitarlo. El fruto del Espíritu Santo significa que nosotros tenemos que mostrar lo que Dios hizo en nuestras vidas. Que ese fruto del Espíritu Santo se pueda mostrar, en este caso, a través de la fe. Por eso es importante, es fundamental que vos prepares tu carácter para que ahí se pueda depositar la fe, que la vas a necesitar en el momento oportuno. Y tomé dos ejemplos que tenemos que nosotros recordar en esta mañana para poder dejar sembrada esta palabra en los corazones de cada uno de los que estamos escuchando. Recordaba en el libro de Daniel, capítulo 3, del 16 en adelante, los amigos de Daniel. ¿Recuerdan? Que los amigos de Daniel estaban junto a Daniel, queriendo mantener ese espíritu, ¿no? Esa unidad y seguir a un solo Dios. De pronto se encontraban en el horno de fuego. Nosotros también podemos estar en una situación particular, en una situación determinada, pero nos encontramos de pronto que las circunstancias, nuestra propia fe nos puede llevar a la misma situación que le tocó a Sadrach, a Mesach y a Abednego, encontrarse en un horno de fuego. Y en ese horno de fuego el Señor probó la fe seguramente, no cabe duda, de los amigos de Daniel. Y recordemos que de pronto, cuando estaban en el horno de fuego, aquellos que los tiraron al horno de fuego murieron por el calor que había, pero ellos sobrevivieron. Y la palabra dice que ahí de pronto se le acercó un cuarto hombre, vieron una cuarta imagen que apareció y que los rescató. En medio de la prueba también podemos encontrar a Abraham e Isaac cuando el Señor le pide que sacrifique a su propio hijo. ¿Y qué sucedió cuando estaba por obedecer ese mandamiento que le estaba diciendo el Señor? Un ángel se le apareció y le proveyó, hizo ver que le proveía del sacrificio que estaba ahí cerca cuando le mostró que tenía que no sacrificar a su hijo, sino que sacrificar un cordero que estaba enredado entre las ramas. La fe auténtica es la que realmente actúa. Estos dos casos que le quiero no solamente recordar para que lo tengamos presente es que en los momentos de dificultad, en los momentos de necesidad, en los momentos realmente donde tenemos que probar nuestra fe, el Señor va a actuar. Va a aparecer un cuarto hombre, va a aparecer la provisión, va a aparecer la salida. La fe auténtica, la fe verdadera es la que realmente actúa, aquella que te lleva a hacer obras y que esas obras son inseparables de la fe. La fe te lleva a hacer cosas que jamás, nunca harías si no tuvieras fe. En esperar en el Señor, en confiar en Él, en saber que aunque estés en un desierto, el Señor te va a proveer. La fe es aquella que le permitió a Moisés, a pesar de que había dificultades por todos lados a su alrededor, cruzar con el pueblo por el Mar Rojo, como si sería por tierra seca, y después que pasó el pueblo de Israel, Dios liberó las aguas y murieron todos ahogados los que los perseguían. Quería con esto cerrar, quería con esto en esta mañana reflexionar de que ojalá que nosotros podamos decir frente a Dios que me es fácil creer en Él, que me es muy fácil creer en Dios, porque siempre tú, Dios, creaste delante de mí una senda que me permitió sobrellevar y pasar por medio de todos mis problemas. Qué bueno sería que nuestra fe sea sencilla pero poderosa. Una fe verdadera hará que seguro en la dificultad que estés vas a saber que va a llegar la provisión, que Dios va a abrir senderos en el medio de tus dificultades. No te quepa duda que si tenés fe, vas a agradar a Dios y Él va a empezar a mover su mano poderosa sobre tu vida. Ojalá que en esta mañana nosotros lo podamos asombrar como ese centurión que fue y que tengamos mucho más fe de la que nos parece tener, o que si no la tenemos la podamos hacer crecer para que Él, si es necesario,
y pide un voluntario para cruzar por esa cuerda floja, nosotros seamos aquellos que levantamos la mano y decimos, yo me animo, porque sé que en esa cuerda, en esa carretilla, las manos de Dios me van a permitir sostenerme en esa cuerda, porque voy a actuar por fe, me voy a mover no por vista, sino por fe. Los invito en esta mañana a que podamos todos orar por esta palabra. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a poder saber que aunque estemos haciendo el sacrificio extremo, aunque estemos en los límites en el sacrificio, en esta circunstancia que estamos viviendo, tú nos proveerás, Señor. Tú nos acercarás la provisión para que ese sacrificio nos llegue al límite, al extremo. Dios, ayúdanos a tener una fe auténtica, una fe genuina, que aunque, Señor, estemos pasando dificultad y estemos metidos en el medio de los problemas de esta vida que nos toca transitar en este tiempo, saber que tú estás marcando una senda delante de cada uno de nosotros. Estás marcando la senda para que yo pueda caminar en el medio de los problemas y tú de aquí también me sacarás. Te damos gracias, Dios, en esta mañana. Te bendecimos. Bendigo a la iglesia, a cada hermano, a cada familia, Dios, que está en este lugar atendiendo a tu palabra, que se esfuerza, Dios, en escuchar a través de este medio. Yo lo bendigo, te pido lo mejor para cada familia, que tú le alcances, Señor, el descanso y la provisión es conforme a tu voluntad y tus planes. Hemos pedido todo en tu nombre, Jesús. Amén.